Hola, dale, explica. Estamos aquí hoy. Voy a acomodar unas cositas. Am, sí, aunque no aparecemos. Bueno, Ujú. Estamos acomodando aquí las pantallas. Ok, el día de hoy venimos a conocer a Diego Alonso. Entonces, así lo dejo. Bueno, pues ya no se ve como el screen. Ana Laura nos deja. No, pero ¿por qué? Si no está ni abierto su micro. ¿Por qué no lo opinas? ¿Está? Ujú. Mm. Ok, listas. Hola, Diego. Hola. Hola, bueno, voy a dar como una introducción muy cortita de qué es lo que estamos buscando hacer o yo buscando hacer con estas entrevistas. La curiosidad un poco de hacer estas entrevistas nace de querer hacer visibles como la manera en la que los miembros de la red ALC nos relacionamos. Como independientemente de los centros, la red pues se teje por personas y esas personas están como en constante cercanía de diferentes lugares, creando cosas muchas veces, apoyándose, como siendo un ecosistema, ¿no? Y entonces es esta invitación pues es a reconocernos en nuestra humanidad y entonces también como mirar nuestros procesos, ¿no? En el camino acompañados de la red. Así que para empezar, me gustaría que te presentaras brevemente algo que quieras compartir de ti. Bueno, Marian, gracias por comenzar este proceso de tejer la red. Em, yo me llamo Diego Ignacio Alonso Vargas, tengo 35 años. Em, digamos que pertenezco a la red o he trabajado con ella desde hace como 7 años o sí, más o menos 7 años, a partir de un evento en el que se tejió como la red de educación para la vida y la paz, en la que a través de esa red conocimos a los compañeros de Jalapa y tomamos algún tipo de facilitación con ellos para fortalecer pues ese proceso que estábamos comenzando, que era la Red de Educación por la Vida y la Paz, que nace de un evento mayor que se llama el Consejo de Visión. ¿Quién soy yo? Pues ya te estaba diciendo hace rato que me costaba trabajo un poco definirlo en estos momentos, pero pues puedo tal vez sí definirlo ahora con que soy un curioso, o sea, soy un curioso de los procesos humanos. He sido como un, un cuidador de, de que las relaciones humanas realmente sean prósperas y que sean sanas debido a las experiencias personales que he tenido en mi propia existencia, que han sido, em, pues yo creo que como todos, inmersas en un grado de, de autoritarismo, ¿no? Con respecto a nuestras personas y a su vez de sumisión de los que lo recibimos. Entonces eso hace que quiera cuidar de todo proceso, ya sea desde las infancias hasta la adultez y ahora me toca acompañar la vejez de algunas personas que quiero mucho. Entonces ver como la nobleza y la belleza de lo que somos es lo que realmente ya me interesa cuidar. Y en pocas palabras, y me lo dijo una amiga, me lo escribió en algún cuaderno, que lo dice Steiner en una de sus múltiples lecturas, que hay que ser cuidadores de lo bello, lo bueno y lo verdadero. Entonces creo que eso es mi mantra en la vida y con eso creo que me presento. Ok, ok, gracias, Diego.
Escuché que dijiste como nosotros, o sea, como nos acercamos a conocer la red Agil, pero ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes fuimos? La red de la educación para la vida y la paz, pues era un conjunto de, sobre todo, mujeres que estaban inmersas en diferentes contextos educativos alternativos o que estaban como por fuera de la estructura de lo que conocemos tradicionalmente como educación, que eran parte de la red de transición o lo que le llaman casa, que es la de asentamientos como, que tienen como base la permacultura y eran parte de la red de Casa Latina. Y nosotros nos acercamos a eso porque teníamos le llamamos un centro de aprendizaje libre. Aún no conocíamos el aprendizaje autodirigido, pero bajo nuestra propia idea de lo que podría ser una buena manera holística de crecer a las infancias, tuvimos un centro que se llamó IMIARI, que en Wixárika se significa semilla. Entonces nos acercamos toda la comunidad, yo fui como el que eligió ir a este consejo de visiones y a partir de ahí pues conecté con esa red de educación y a partir de ahí se conectó con lo que ahora consideramos que es la red de centros de aprendizaje autodirigido. Mm, ok. ¿Qué quieres compartirnos de esta experiencia? O sea, mm, que iniciaste, o sea, como cuando iniciaste tu acercamiento con la red, ¿cómo fue ese primer acercamiento? ¿Qué fue lo que te llamó? Eh, ¿Qué atrapó tu curiosidad? En realidad fue muy fortuito todo porque se suponía que que la red de educación para la vida y la paz iba a tener uno de estos llamados entrenamientos para facilitadores ágiles, ¿no? Nos acercamos principalmente por las herramientas que nos permitían comunicarnos mejor, ¿no? Para herramientas en donde los procesos democráticos o de consenso general, buscando que todas las voces fueran escuchadas, los tuviéramos como herramientas, porque ellos practicaban mucho lo que le llaman la sociocracia, ¿no? Entonces, en sus procesos siempre era sociocrático la cosa, ¿no? Y, y también usaban mucho el asunto del consenso. Entonces, a partir de esas dos, vimos que hacían mucho como un match o que se ligaba mucho con las herramientas que se proponían dentro de un entrenamiento. A lo cual pues decidimos que toda la gente de la red de educación debería ser formada como facilitadora para los procesos que estaban en sus propias comunidades y en los procesos que estábamos personalmente como viviendo. Entonces, eso fue lo que más como nos dio curiosidad, como tener mayores herramientas para que el impacto que teníamos como red fuera mayor, así como tener esas herramientas en donde, como todos teníamos un proyecto comunitario eh, y todos tenían que participar dentro de sus proyectos comunitarios, pues se pudiera tanto organizar visualmente como la toma de decisiones, que era un temazo en esos tiempos, así como quién toma la decisión y a quién seguir y, y por qué seguir a esa persona o cómo escuchamos las mejores como propuestas, cuál es la mejor propuesta, cómo hacemos prioridades, o cómo mapeamos las necesidades de una red. Eso fue lo que realmente nos llevó allá. Y yo eh, fui hacia Veracruz porque se supone que teníamos uno de estos entrenamientos y el cual toda mi red no pudo ir. Entonces el único que estuvo ahí fui yo viviendo una semana en el centro que era Educambiando, donde tenían todavía centro físico. Y, y viví una semana con ellos, tanto con los facilitadores en sus lugares como dentro de Educambiando.
Entonces, pues vi cómo funcionaban las herramientas, que muchas de ellas compartíamos con Imiari, que también Imiari se nace de un proceso colaborativo comunitario y sobre todo pues participativo, donde todas las familias, las 50 que empezaron, tuvieron una voz y los casi 80 niños que empezaron, pues también tuvieron una voz, menos los más pequeños, ¿no? Solo ellos pudieron dibujar. Entonces eso fue lo que nos permitió eh, ampliar las perspectivas de cómo podemos incluir a todas estas personas a que se sientan partícipes de un proyecto, lo abrazaran como propio y además fuera como algo creativo y no, ¿cómo se dice? E innovador, ¿no? Entonces, así fue, eso fue la curiosidad. ¿Qué me llamó mucho la atención de ahí? Pues la, lo que levanta nuestra curiosidad es el asunto de la proyección visual de las herramientas, ¿no? A mí en lo personal lo que me cambia la vida es conocer a la red en su encuentro ágil, el segundo que hacen, porque hay una práctica que a mí me gustó mucho, que es esta que da el doctor Dispensa, que es acerca de cómo reprogramamos como las rutas neuronales de nuestros propios pensamientos. Eso a mí me voló el cerebro. Fue como, esto ya lo venía diciendo yo desde hace tiempo atrás, porque había estudiado neurociencias, y entonces dije, sí, esto es la solución, es como mi panacea de todo lo que estamos aprendiendo realmente. Y la última de mis curiosidades, que fue la que más me hizo involucrarme, fue que pregunto a Rubén em, que si esto era un proceso en el que íbamos a tener como resultado nuevos tipos de gobernanza, ¿no? Si esto realmente podía tener esas implicaciones políticas globales en las que pudiéramos pues no hacernos del poder y el control, sino pues simplemente hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces eso fue lo que también generó que mi involucramiento con la red fuera mayor. Ok. Sí. Ay. Como, Si me voy por un otro lado, no, me está bien, dices. está bien. Aquí alguien quisiera hacer una pregunta a Diego al respecto de esto que está compartiendo. Si no, también nos pueden mandar un Hola, saludo. sí, yo me voy a esperar un ratito. Ok, Me espero en un ratito más, sí. Gracias. ok. En el momento que quieran, pues ahí nos levantan una manita o algo. Eh, a ti, ok, esto lo pienso como o sea, porque escucho como un proceso, o sea, que estabas como sumergido como en procesos más colectivos, grandes, ¿no? Y a Diego, o sea, Diego persona, ¿qué te llamó de esta red? ¿Qué te... Hay una pregunta que les he hecho anteriormente como esta de si hubo algún momento en el que dijeras, aquí pertenezco, de aquí soy, o esto es para mí, o ya, ¿qué pudo haber sido eso? Em, Más allá de que me sintiera como que pertenecía, fue el punto en el que yo dejé de buscar qué otras herramientas necesitaba para seguir como mi práctica de transformar al mundo, ¿no? Como que llegué a la red ya con el proceso anterior de procesos colectivos o participativos, que ya venía como caminando desde los, ¿qué? 16 años más o menos, en la Ciudad de México. Entonces, haciendo la suma y así, haciendo mi biblioteca y poniendo toda la mochilita de todas las herramientas que podías tener como para, vamos a decirlo así, ayudar a que pues más personas sintieran esta sensación de que estamos juntos haciendo algo para que cambie la situación general. Eso fue lo que
cuando yo conozco el centro en Jalapa, veo las herramientas y veo cómo está funcionando con las infancias y adolescencias y un poco más allá de la adolescencia, o sea, sobre todo en los procesos adultos de ellas y ellos como facilitadores. em, Veo la posibilidad de que sean estas las herramientas junto con todo lo demás, para ya no seguir buscando. Entonces a mí me enganchó porque dije, es como, ya no quiero, ya no quería seguir buscando más, ya era como, llegué al punto en el que dije, esto es suficiente, aquí es suficiente, ya no necesito ir más allá, estudiar más libros, bla, bla. No, había llegado al punto en el que era suficiente para mí, solo era cuestión de poner en práctica todo eso. Y en mí detonó muchísimas como posibilidades, ¿no? Ahora he conocido más cosas, pero no tienen que ver con procesos colectivos, tienen que ver más con procesos individuales de liberación, ¿no? Pero en ese momento era como cómo a partir de trabajar colectivamente el individuo va liberándose a sí mismo, ¿no? Eso fue lo que también me enganchó, como fue como, ok, cómo dentro de un grupo se puede hacer brillar a cada uno de sus individuos y esos individuos lo que generan de retroalimentación al grupo es como inmensurable, ¿no? Porque no sabes lo que va a pasar. No sabíamos lo que iba a pasar. Los dos procesos, tanto Educambiando como nosotros como Imeari, nacen al mismo tiempo. Eso fue lo más curioso. Entonces, cuando yo llego a conocerlos, les cuento toda la historia de Miari, nos dicen, nosotros venimos de absolutamente lo mismo, ¿no? Así como, y llegamos a las mismas conclusiones, y ahora con estas herramientas simplemente estamos potenciando lo que, pues, lo que ya sabíamos que queríamos, solo que ahora vemos la posibilidad de llevarlo un poco más allá. Y durante los primeros 3 años, que yo creo que estuvimos ahí juntos, em, lo vi, o sea, lo vi, lo experimenté yo en mi personalidad, con mi propia colectividad, con mi propia comunidad, con el propio pueblo en el que estaba, con el propio municipio en el que estaba, con las redes como nacionales en las que estaba participando, y vi como si estas herramientas sí funcionaban de alguna manera para transformar patrones que seguimos, que no nos permiten como llegar a los objetivos que realmente trazamos, ¿no? Era como, ¿qué es lo que detiene los procesos colectivos en algún momento, para que no lleguen no sé, a cómo brillan las empresas, ¿no? Entonces es como, ¿por qué las empresas sí pueden hacer así millones de pesos y organizar a todos y que todos sigan como una línea de trabajo y un flujo de trabajo? Y dije, pues esto también funciona con procesos personales y comunitarios y nada, y los pone tan visibles que te da la posibilidad a ti de crear mundos, ¿no? Entonces también, si me puedo todavía presentar, Sí, sí claro que dejo, sí dejo en mí como está gran abierta la puerta de que dije, wow, esto sí es la posibilidad de crear los mundos que necesitamos, ¿no? Porque atiende a las necesidades, em, a través del autoconocimiento, tanto individual como colectivo, y, y lo pone de manifiesto con herramientas de comunicación en donde se piden las cosas que se necesitan, ¿no? Entonces eso a mí me, me explotó en la cabeza. Entonces no paró, no hubo un momento en el que parara de tener todas mis herramientas, usándolas en colectivos de defensa de territorio, de defensa ambiental, colectivos educativos, centros comunitarios, escuelas, proyectos alternativos, huertos escolares, huertos comunitarios, mismo en tu casa, ¿no? Así intenté poner las herramientas en mi casa. Claro que no funciona porque necesita de cierta práctica, pero sí recuerdo yo hacía platicando en la mesa con mi mamá, mi papá, mi hermana, mi sobrino pequeño y diciéndoles, pues miren, podemos verlo así y así nos podemos dividir las tareas y así nadie se carga de chamba y así ta. Entonces, pues claro que me veían como, ok, una vez más llegaste con tanta cosa que no sabemos qué hacer con esto, ¿no? O sea, también eso me pasa.
que no, que era tanta cosa que yo estaba tan emocionado que no sabían pues qué, qué hacer, ni con mis emociones desbordadas, ni con todas las herramientas ahí como presentes, nuevas también para ellos, ¿no? Porque si eran nuevas para mí, pues evidentemente para el mundo circundante mío, pues eran completamente nuevas, Súper desconocido. desconocidos. Ay, y yo, es que, a ver, me quiero ir por este hilito que sacaste de las herramientas. Y quiero preguntarte, ¿existe como alguna o algunas o prácticas, herramientas, o sea, que persistan como en tu día a día? ¿Es algo que sostengas? Pues creo que las que puedo decir que yo practiqué más, este, pudieran haber sido las de comunicación, no, como, porque particularmente yo he tenido siempre una dificultad para transmitir mis ideas, ¿no? Quiero decir esto, entonces cómo se los hago saber a ellos sin que sea así muy intelectual, sin que sea así como este güey sabe, se quiere ver como el que sabe un chingo y nada más nos quiere venir aquí a educar. Entonces es como cuidar eso mucho. Y sobre dentro de esas prácticas, pues la escucha primordialmente ha sido uno de mis mayores elementos, como los niveles de escucha, ha sido una cosa que, ok, ya no solo quiero escucharte como superficialmente, a veces sí, con ciertas personas, pero trato de que pues vaya más al fondo de lo que realmente me quieres transmitir, ¿no? O sea, más allá de eso. Y como noto que, que hay muchas personas que todavía solemos, porque todavía me incluyo ahí, ser un poco reactivas a, a- a muchas situaciones y tal vez tampoco tenemos un manejo de nuestras reacciones adecuado, pues dije, bueno, al menos esto de la comunicación permite que sí digamos lo que realmente estamos necesitando. Eso a mí me pareció como, y al usarlo yo, pues traté, ahora no puedo decir que las uso cotidianamente, pero bueno, trato de que si a mí me está afectando algo de lo que me estás diciendo, primero es, me voy a reflejar en ti porque veo que hay algo que tú me estás reflejando que en mi proceso personal me puede servir para que yo sea diferente. Y también quiero escuchar en la profundidad de esto que es tu reacción, porque puede ser enojo, puede ser tristeza, o puede ser así como incomodidad, pues quiero ver qué me quieres decir con esto, ¿no? ¿Qué es lo que yo no estoy siendo claro? Y por lo regular es que es una falta de claridad, ¿no? Una falta de claridad en lo que necesitas, en lo que realmente quieres expresar, ¿no? Puede ser falta de palabras o falta de contexto, o puede ser simplemente que, pues simplemente no conozcas qué está sucediendo contigo, ¿no? Es como porque es algo nuevo, porque ya es incómodo, porque no sabes cómo manejarlo. Entonces, pues eso también es un diálogo muy interno conmigo. Entonces, herramientas de comunicación, ahora ya no utilizo tanto como las herramientas de organización, ¿no? Pero me ha servido mucho el asunto de hacer diario, o sea, algún diario, escribir lo que sucede, lo que me está pasando, em, pues para darle una lectura al final del día de qué pasó, ¿no? Sobre todo en momentos en los que desconozco qué estaba sucediendo, fue incómodo, no sé, lo escribo, si eso sí me funciona. Y sobre todo en procesos mm, de estos de organización de los pueblos originarios para defensa de algo. Ahí me ha servido mucho las herramientas de facilitación, sobre todo los juegos, porque como son muy tensas, son muy, o sea, se llega a tensar mucho el ambiente porque son discusiones que son profundas y hay, no sé, complicaciones con respecto a la vida, agresiones con respecto a la vida, entonces la gente está muy dolida y está muy... Entonces, pues, lo que realmente quieren es hablarlo, ¿no? Es hablarlo y quieren que tengan un espacio seguro para que se expresen, ¿no? Entonces, tanto el escucha como cuando se tensa toda la asamblea,
pues yo hago bromas o hago juegos o hago cosas así, ¿no? En donde, ok, distensas, que lo alivianas todo y se pone como más claro la situación. Eso es lo que me ha ayudado dentro de la multiplicidad de herramientas que existen. Sí, esas son las que puedo hacer que ahora en mi presente utilice. Oye, hace ratito, ay, es que abriste como un montón de temas, pero me resonó mucho esto que dijiste de la colectividad, o sea, el individuo se, se va liberando a sí mismo, ¿sí? ¿Cómo, cómo, cómo puedes ver, o sea, eso justo como en tu aprendizaje de lo ágil? ¿Cómo, cómo, cómo se, o sea, cómo fue este llegar a este entendimiento? Sé cómo me apropio de esto. Me apropié de esto porque primero observé que tanto la gente que practicaba todos los, o sea, bueno, que observó muy bien su proceso, que documentó muy bien su proceso, que tenía una constante práctica de reflexión sobre sus propios aprendizajes, eh, generaba en ellos como unas nuevas perspectivas, ¿no? No simplemente era como, ¿por qué no lo miras desde otro lado, ¿no? Como que siendo lo más sencillo, pues no, porque generaban una nueva perspectiva a partir de la propia y, y ahí sumaban sus procesos anteriores, ¿no? Como que no era como, bueno, ahora aprendí esto y dejo todo lo anterior atrás, ¿no? Que llegaba un punto en el que lo vi y vi como ellos detonaban su propia curiosidad de seguir como explorándose. Entonces, eso generaba modelos a seguir, ¿no? Dentro de esta comunidad ágil. Y esos modelos a seguir, como no paraban, o sea, no era como que se quedaban estancados en a lo mejor en algún proceso emocional pudiera haber sido que sí, como todo, pero si no era así, pues llegaron como de ser, no sé, vamos a decirlo como educadores, ¿no? A ser como personas que ya están liberando sus potenciales humanos que no consideraban en algún punto anterior tenerlos. O a lo mejor sí habían dicho, como que esto energético por aquí me llama la atención, o tenían curiosidad nada más nunca lo habían como, oh, he encontrado un talento y además de que ese talento lo encontré, he encontrado que este talento si lo hago un potencial y lo desarrollo, pues genera un impacto mayor, ¿no? Entonces eso sí a mí me agradó un montón. Fue como, ok. Y eso generaba un impacto en toda su comunidad porque los miraban, eras observado, eras un modelo. Entonces, pues era como, ok, esto está funcionando, ¿no? Y además, no sé si a mí, en lo personal, yo en toda mi búsqueda he tratado de buscar el reconocimiento por necesidad propia, de, de saberme reconocido, pero por una necesidad desde morrito de Porque que, sí, de que lo necesitamos tener en tu vida. Este, y entonces, pues eso generaba aún más que quisiera hacer más y que quisiera hacer más. A lo mejor sí por el ego, ¿no? De estar en esa posición de, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo lo decimos? De que te miraran tanto, que fueras importante y por tanto, pues tú te sintieras bien porque eras importante para eso, ¿no? O sea, y puedo juzgarla mucho y puedo ya no juzgarla en estos puntos en los que, pues claro que todos somos importantes, ¿no? O sea, entonces, como somos tan importantes para el desarrollo de alguien más, entonces, pues mejor voy como desarrollando todo mi ser en ese canal hacia que el otro que va siguiéndome también lo pueda hacer a su propia manera.
¿no? Integrando mis herramientas o viendo cómo yo apliqué las herramientas que me enseñó alguien más. Y entonces pues siempre fue ir aprendiendo del otro. Entonces el otro yo lo estoy viendo que le está funcionando todo eso para el manejo de grupos, para la resolución de conflictos, para la creación de proyectos, para amalgamar situaciones, para bueno, todo eso. Y, y yo lo agarré, lo haces a tu forma y ves que te funciona, por tanto tú también ya subiste como un escalón más en el que es ok. Y todos los que les enseñaste o todos los que les dejaste el proceso abierto, pues la gente dice, ok, esto sí me está sirviendo, lo voy a seguir haciendo y se van especializando en cosas. Entonces se liberan de cualquier tipo de pensamiento en el que digas, oh, no puedo o no sabía cómo hacerlo, entonces, o tenía miedo de hacer esto porque no sabía cuál sería el resultado. Entonces, bueno, todo esto es lo que veo que, no sé, me funcionó a mí y por eso creo que cuando se va desarrollando tanto la colectividad, se desarrollan los pequeños individuos, porque uno a otro van como dándose retroalimentación, como a la par, ese uno a uno de crecimiento individual va surtiendo como de retroalimentación hacia la afuera. Entonces, sí son como ondas expansivas de sabiduría. ¿Y cuál crees que ha sido el proceso, si es que hay uno o muchos o los que quieras compartir, que, que ha habido de Diego? O sea, ¿qué proceso de liberación Diego ha tenido a partir de practicar estas formas? ¿Y cuáles serían esas formas específicamente? O sea, yo estoy hablando como de todo lo que implica la filosofía del aprendizaje ágil, pero bueno, si quieres ser específico con qué parte es la que te ha nutrido. En realidad, lo que más me pudo haber nutrido fueron las bases de, del modelo. Y sobre todo creo que una de ellas fue que el aprendizaje está en todos lados, ¿no? O sea, como no había necesidad de meterlo a alguna forma, ¿no? Que podía tomar la forma que quisiera, de todos modos la gente se iba a aprender de la situación. Eso fue uno de los que abrió puertas, ¿no? Esos fundamentales. Y luego, como todos estos fundamentales nos ayudan a construir confianza. Entonces, eso también, ese proceso de cómo entonces estamos construyendo la confianza en alguien para que ese mismo alguien confíe tanto en su ser y en lo que está decidiendo que, Sí, sí. que esté contento o que esté satisfecho con eso. Entonces, creo que esas son las prácticas que, bueno, los fundamentales que me hicieron a mí como tomarlo. Y en mi caso personal, em, no creo que me sienta liberado en su totalidad de muchas estructuras que tengo, porque como sigo, no sé si las sigo revisitando por comodidad o algo así, em, pero sin duda vuelvo a repetir que las que han transformado un tanto mis patrones son, pues sí, puede ser estas prácticas de ver, de asumir cosas que no existen, ¿no? Como crear pensamientos en mí que no existen y eso como genera en mí la imaginación y luego estas prácticas de corporizar esa sensación que me genera, en este caso voy a poner el ejemplo de esta práctica que nos enseña Alex algún día de tomas la, la postura de como de tu superhéroe favorito, no superhéroe, sino como vas a hacer una postura que para ti signifique fortaleza, ¿no? Y entonces pues tú te ponías, no sé, así o asá o allá, ¿no? Y la tenías que sostener por cierto tiempo. Y esa sensación de sentirme fuerte o de ser fuerte o de ser fuerza,
generaba en mí un algo, ¿no? Entonces era como, entonces si puedo hacer esto con cualquiera de las palabras que me estoy diciendo, y eso hace que me sienta de esta manera, y a partir de sentirme de esta manera, puedo generar algo en el afuera, voy a seguir haciendo. O sea, voy a decirme, yo soy, no sé, prosperidad, ¿no? Y además como no dices yo soy próspero, ya también es un cambio en la narrativa de ti mismo, ¿no? No quieres decir que tú eres próspero, sino tú eres la prosperidad total, ¿no? Así, entonces, esa práctica me llevó en algún momento a decirme a mí mismo, yo soy el universo, así, yo soy universal. Y boom, fue como, güey, y algún día en mi loquera, me dije, yo soy Dios, ¿no? Así como, y nomás fue eso lo que me dije y fue como corporizar esa sensación de saber lo que era un Dios para mí, el omnipotente, el omnipresente, el que todo lo puede, el que es compasivo eternamente, el que puede dar amor incondicional, el que todas esas cualidades que nos ha puesto toda la sociedad acerca de lo que creen que es un Dios o una diosa. Dije, güey, sí, se puede. Entonces, eh, algún día de estos juegos que se tienen, llegó un momento en el que nos hicimos la pregunta de, ok, si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál tendrías? ¿No? Entonces eso fue como, pues, yo no sé si tengo ese superpoder, pero creo que me lo hago creer que lo tengo. Que es como de todos los dioses que he leído, de la mitología, de todo lo que he leído de las religiones, de todos aquellos seres como que nos han pintado que han sido los dioses de esta humanidad, pues yo quiero ser este, ¿no? Y como más o menos era como una descripción de un personaje y decías, no, pues este tiene este poder y hace esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces, pues decías, yo soy esto. Y entonces era como, pues creer que eras eso, ¿no? Claro que pues no eras invisible, ¿no? Pero pues como que podía pasar que si fueras invisible de alguna manera. Y, y eso me dio un poder tremendo, así como a lo cual en algún momento pues me dio un montón de miedo, ¿no? O sea, me entró un pánico de cómo si podemos tener este poder en nuestros propios seres, ¿cómo le haces para no, pues no ser un arrogante o no ser un, güey, ya me siento así, yo Dios, entonces pues los demás, ¿dónde quedan, no? O sea, como, y si puedo hacer todo, pues, ¿cuál es mi responsabilidad con este poder que tengo? A lo cual en estos puntos de mi vida sigo confundido, ¿no? Porque dices, bueno, si puedo tener estos poderes y de verdad puedo tenerlos, entonces, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Qué tengo que hacer con ellos? ¿No? O sea, si de verdad puedo crear la posibilidad en este universo, ¿qué voy a hacer con él? ¿No? Y aún, sí, tanto existe el temor de no abusar de ese poder que se tiene, tanto existe la gran responsabilidad de, teniendo ese poder, a qué esferas quieres llegar, ¿no? ¿En dónde quieres actuar? Entonces eso también me tiene un poco como, ok, porque a lo mejor me falta todo un camino entre medio, como que me salte pasos, ¿no? Así como que me fui hasta allá y, y así dije, bueno, para construir todo esto, para llegar hasta acá, pues te faltan un montón de herramientas o un montón de experiencias o un montón de cosas, a pesar de que ya lo sientes, ¿no? sé. Entonces como que voy en el camino hacia atrás. Ya llegué aquí, entonces pues ahora quiero ver cómo con esto, pues apoyo, doy soporte, cuido, favorezco diferentes otros procesos de las personas, ¿no? O sea, al menos eso es lo que puedo decir que puedo hacer con ese poder que yo a mí mismo me di permiso de sentirlo. Continúa, continúa. No, pues ahí ya, porque Ok, creo que quiero invitar a ver si por ahí Consuelo en el quieren hacer una pregunta o si Sí, voy y adelante. claro que, o sea, nada más dices una palabra y se va de corrido este hombre.
Bien profundo y bien bonito. Eh, Fíjate que hace rato decía que reflexionaba el tema de los centros, ¿no? Él ve una posibilidad a través de este tipo de organización o estructura para un crecimiento pues más sostenido, ¿no? Y normalmente lo que a todos los centros, en lo que ha sido mi experiencia, nos duele es la parte económica. Entonces, si tú en aquel momento viste esto, si lo continúas viendo, si lo sigues si así lo crees aún, ¿qué tendría que suceder para que estas personas que estamos formando esta red podamos traspasar, no traspasar, es otra palabra, no me llega ahorita, este desafío y entonces poder ser así, ¿no? Como mencionabas tú, como las grandes empresas, como una gran organización eh, eh, que se sostenga, pero desde esta luz, desde este amor, desde esta confianza, ¿no? No sé si está clara la pregunta. Sí, me parece que sí. Y bueno, voy a comenzar diciendo cómo lo hacíamos nosotros en el asunto lineal, ¿no? Porque es mi ejemplo más básico. Y a partir de ahí vamos a ver qué pasa. Em, Nosotros en este asunto, sin meternos en una cuestión de generar un impacto mayor, ¿no? Como solamente queríamos tener un impacto en nuestra comunidad de familia, ¿no? Em, el impacto que queríamos generar era que ellas tuvieran un espacio de aprendizaje para sus hijos sin que fuera una carga económica para las mismas. Entonces, esto quiere decir que no queríamos que tuviéramos como una aportación mensual que rebasara cierto número bueno, cierto dinero, ¿no? Cierta cantidad de dinero. Por tanto, eso nos forzó a que generáramos multiplicidad de, ¿cómo lo digo?, de estrategias para que pues Imiari tuviera como la posibilidad de sostenerse sin la necesidad de subir las cuotas o sin la necesidad de formar una AC. Y vaya, también tengo que aclarar que estábamos en un contexto que favorecía esa economía, ¿no? Que era un contexto turístico, sí, turístico y costero. Entonces, ahí empieza primero el contexto de mi situación. Nosotros comenzamos haciendo rifas, ¿no? Rifas de cosas. Y estas rifas de cosas significaba que cada una de las familias tenía que aportar algo que hicieran, ¿no? Que hicieran ellas, ya sea un masaje o ya sea, porque bueno, también era favorable en nuestro contexto con respecto a nuestra comunidad, porque había gente que daba masajes, gente que daba terapias, gente que daba clases de surf, gente que daba clases de español, gente que daba clases de inglés, este, algunos que hacían comida, algunos que tenían restaurantes, algunos que simplemente tenían dinero, algunos eran artesanos, otros eran joyeros. eh, entonces, respondiendo ahí a cómo la red puede nutrirse de esto, pues primero podemos, ya como se está haciendo, ver del directorio cuáles son esas capacidades ya desarrolladas o esos talentos ya desarrollados para subsistir en esta vida y hacer pequeñas rifas, ¿no? Eh, Nosotros así nos llegaron a hacer donaciones de muchas cosas. No sé, recuerdo a mi tío que en paz descanse, muchas gracias. Nos donó pintura, ¿no? En ese caso. O otras tiendas a las que fuimos a visitar en todo el pueblo, era como, oigan, queremos hacer esta rifa porque queremos en específico algo para Imiari. No sé, un mejor salón de ciencias o un mejor, necesitamos instrumentos para nuestras cosas musicales o necesitamos mejorar la biblioteca o, bueno.
así como objetivos muy específicos, y eso generaba que la gente dijera, ok, están haciendo esto, ta, 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 y además nosotros eh, de alguna manera retribuíamos esto con algún tipo de evento hacia afuera que fuera gratuito, que fuera cultural, o sea, que desarrollara algún tipo de sabiduría o que se compartiera hacia lo exterior algún tipo de sabiduría importante para nosotros. Y eso generaba como un ciclo de abundancia completamente, ¿no? Como este dar, recibir y ofrendar, ¿no? Bueno, pedir, dar, recibir, ofrendar. Entonces ese para mí es un ciclo que, entendiéndose desde la antigüedad aquí en este territorio mexicano, pues se da, ¿no? O sea, tú pides y a final de cuentas tienes que dar para recibir y al final pues también tienes que ofrendar algún tipo de acción para la colectividad. Entonces, eso fue uno, ¿no? Hicimos eventos como fiestas, sí, literal. Hicimos fiestas, conciertos, ¿no? Porque también había músicos y había gente que se dedicaba a la danza y gente que hacía cosas como malabares o espectáculos, cosas así. Entonces, pues la importancia ahí era saber gestionar. ¿No? ¿Y a qué me refiero? Pues como saberte relacionar públicamente, ¿no? Te vas con el del restaurante y le dices, oye, necesito hacer este evento, ¿no? Y entonces en este evento que queremos como recaudar fondos para esta parte, ¿no? ¿Nos prestas tu lugar o nos los rentas o algo así? Y en realidad pues todos colaboraban porque pues porque nos conocíamos, básicamente, ¿no? O sea, sabían quiénes éramos, cómo había comenzado nuestro proyecto, cuál era la intención como de de nuestro centro. Entonces eso generó muchas conexiones muy bellas, ¿no? Y además, bueno, no sé si eso es además o era un plus o yo era un chismoso de todo el pueblo, ¿no? No un chismoso, sino colaboraba con muchas otras acciones que no solo fueran mi centro porque nunca consideré que mi centro fuera lo importante, ¿no? O sea, realmente el impacto que nosotros en un inicio, o al menos yo en un inicio quería tener, era un impacto en toda como en todo el pueblo, con la gente del pueblo en específico, ¿no? La gente que asistía a la escuela pública y a estas otras cosas. Entonces, estrechar los lazos con ellos a mí me permitió o me abrió muchas puertas con respecto a poder pedirles cosas. Entonces, digamos que mi ciclo de ofrenda, dar, recibir, pedir, pues iba así. Yo ofrendaba primero mi trabajo, entonces iba a dar clases al centro comunitario o iba a la escuela pública o, no sé, lavaba platos en el restaurante o todas esas cosas. Entonces eso me abría la puerta para que la confianza se generara y entonces después yo podía ir a pedirles si me prestaban su espacio para generar un concierto en donde nosotros pudiéramos vender comida y que nada más tuviéramos como el espacio, ¿no? Y ya dentro también de nuestra comunidad había diseñadores y había otras cosas. Entonces, la parte visual y la invitación nada más era como ponerse creativos para que llamara la atención. Entonces, así hicimos como 6, sí, más o menos. Hicimos como 15 rifas. Este, Eso, así más o menos como que así fue. Y teníamos dos eventos que eran estas ofrendas hacia el pueblo y uno era nuestro Festival de Día de Muertos, que lo hacíamos en la plaza pública, en el cual también invitábamos a toda la gente que vendía cosas. Entonces hacíamos un festival en el cual había música y había alguna puesta en escena y hablábamos del Día de Muertos y hacíamos un tapete, invitábamos al pueblo a hacer ofrendas, a ponerlas en la plaza pública, hacíamos un festival de Catrinas y entonces juntábamos algún tipo de premio para la gente. eh, y bueno, para los participantes y había un jurado y ese jurado era gente del pueblo. Entonces, como que equilibrar a la gente del pueblo con nosotros los que no somos del pueblo, pero que nos gusta el pueblo y queremos que nos unamos todos, pues nos permitió un montón de cosas, ¿no? Tanto así fue como cuando participé en el asunto del, ¿cómo se llama? El Consejo de Agua, así arreglando fugas, no sé, arreglando fugas, así con pico y palas, y güey, vamos a arreglar esto. Eso a mí me generó una apertura general con como
¿cómo le llaman ahí? La delegación del pueblo, ¿no? Entonces, al abrir ese canal, yo ya podía pedir la plaza pública cuando quisiera, ¿no? Era como, sí, güey, no hay pedo, sí, pídela, no hay problema, pídela, aquí estamos y nada más tienes que mandar tu carta, ya sabes, y y ya, bueno, ya nos prestaban Entonces, pues también ir aprendiendo cómo se gestionaba la plaza pública, ¿no? En ese sentido. Y como les empezó a gustar, y también invitábamos a toda la gente que vendía esquites y tostadas de ceviche y cosas así que venden en la calle, que son los del pueblo, los que de verdad no es como que tienen el restauranzote, ni el hotel, ni esas cosas, que también con ellos ahorita cuento cómo es la experiencia, este, pues vendían ahí con nosotros. Entonces nosotros teníamos nuestro puesto de Imiari, el puesto de Imiari vendía aguas y lo que hayan cocinado las mamás y papás, y ahí vendían o alguna artesanía que hayamos hecho con los niños, porque también les enseñábamos a hacer algún tipo de oficio dentro, como José María les enseñaba a tejer macramé, ¿no? Entonces, pues se generaba, o sea, pues, no sé, generábamos una producción de, no sé, 100 piezas, ¿no? Y esas 100 piezas se vendían en esos eventos, por lo tanto teníamos un ingreso extra de fuera, ¿no? La comida que se generaba, pues también, ¿no? Y todo eso, pues lo ponían los papás como parte de este acuerdo de no queremos que incrementen las cuotas, pero queremos que se mantengan así. Entonces, es como mi ofrenda, pongo este platillo y así lo hacían 10 familias, entonces pues teníamos 10 platillos y entonces pues venía toda la gente y pues se vendía todo, ¿no? Entonces eso también generaba como un ingreso mayor a a todo lo que estábamos generando. Y a veces hacíamos inversiones con las mismas como cuotas para como, vamos a destinar esto de lo que hemos generado en el mes de las cuotas para que se invierta en este festival y compremos, no sé, el arroz para el sushi, ¿no? Porque vamos a hacer sushi ese día. Y así nos fuimos inventando cosas durante los 7 años que estuvimos ahí. Fueron eso. Entonces, bueno, estaba comentando del Día de Muertos, que ese sí era como pues para todos y lo único que hacíamos era vender. como- Pero era un festival como también cultural donde invitábamos a alguien más a que tocara, que alguien presentara alguna obra de teatro y así. Y como había muchos artistas ahí en la zona, pues yo me dedicaba a buscarlos, ¿no? Tanto a los artistas como a la gente, como eso. Entonces, o algún papá que también le gustaba hacer ese tipo de cosas, pues también, no sé, jalaba a alguien de Tepic o jalaba a alguien de Puerto Vallarta. O fíjate que conocí a este hombre o a esta mujer que y le gustaría y así. No sé, así conocimos a- al tecladista de Burning Spear, es una banda de reggae muy famosa que vivía en Sayulita, ¿no? Y una mamá que era bien rock and rollera, pues trabajaba en un bar y dijo, oye, le conté a este man de reggae que estamos haciendo y le encantó, quiere venir a tocar y ahí estábamos cantando con él primero en la escuela y luego pues ya el man dijo, quiero dar un concierto para su escuela, ¿no? Está chido. Bueno, y nosotros, va, ¿no? O sea, como chido, va. Y así como, no sé, también hacíamos otro tipo de festivales fuera del contexto de Imiari y los artistas que venían a ese festival pues tocaban en Imiari y era como pues recolectar. Entonces fue una suma de esfuerzos increíble, así fue como algo muy grande, ¿no? Y tampoco se sentía como que pesara. Bueno, a mí no me pesaba. En algún momento me pesó porque me cansé. Así que fue el momento en el que se tuvo que aprender que no teníamos que tener tanta presión en uno mismo y empecé a delegar acciones porque pues sí, no era solo mi chamba. Y así también hacíamos la feria de ciencias, que le llamamos Feria Conciencia. Y esa también ese era más como un enlace con las escuelas públicas. Entonces íbamos 3 meses antes con todos los chavitos a invitar a las escuelas públicas a que participaran en la feria, ¿no? Y entonces invitábamos a los maestros de ciencias de la primaria, de la secundaria, de nuestro pueblo y de 2 pueblos aledaños más, ¿no? Entonces íbamos a la escuela pública, les decíamos, va a suceder esto en San Pancho, les vamos a invitar, no sé qué, estamos haciendo nosotros, solo queremos invitar a los chicos a que muestren sus proyectos ahí, ¿no? Para que tengan un espacio donde puedan como... Y así.
y así como que lo hacíamos en la plaza pública para que toda la, como la gente fuera y toda la gente también de la escuela pública fuera. Y y eso pues generaba que nos conocieran, pero no como la escuela privada de los fresas hippies que están por allá a la entrada, que, que pues solo les importan ellos, ¿no? Así como, pues eso generó una narrativa muy diferente a Imiari, ¿no? Fue como, a estos güeyes sí les importa un tanto como pues la comunidad, ¿no? Y tanto así hacíamos como brigadas de limpieza en la playa, o íbamos a ayudar a los que sacaban tortugas, y íbamos ahí como sí de visita, pero a la vez de ayuda, ¿no? Como en este voluntariado siempre de... Entonces, pues yo creo que fue eso la parte en la que pues se abrieron muchas puertas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues es eso, como voluntariar un tanto hacia, o sea, la red puede ofrecer esto y como lo están haciendo muchas otras redes en las que participo, pues primero dan, así como, y ya después, pues de alguna manera regresa, como regresa en conexiones, regresa en donaciones, regresa esto estuvo increíble, me cambió la vida y te van $5 millones. No sé, así pasaba, ¿no? Así era como, ok, pues ya llegó y, oye, no sé, estos artistas quieren venir aquí a tallerear con tus alumnos y yo, perfecto, ¿no? Y luego esas obras con los alumnos que eran como, pues no, no sé, ese artista no iba a la escuela pública, ¿no? Venía con nosotros y nosotros, yo lo aprendía y lo tallereaba en la escuela pública, pero los chicos lo aprendían y lo vendíamos en el mercado, ¿no? Entonces hacíamos un montón de esas cosas que, no sé, así se fueron a la FIL mis alumnos vendiendo chocolates. Entonces primero les enseñamos a hacer chocolates y después ellos se gestionaron completamente, aprendieron a hacer chocolate, a algunos les tocaba moler, tostar, otros les tocaba vender, otros les tocaba hacer la publicidad, otros les tocaba atender el puesto en el mercado, y así como que todo estaba delegado para cada uno de ellos y todo el dinero pues lo juntaron y con eso se rentaron una camioneta y con eso se fueron a comprar libros a Guadalajara, ¿no? Entonces, pues así fue, así ha sido esa experiencia. Y así han sido todas las experiencias que he tenido acerca de cómo conseguir recursos con respecto a trabajar en una red, ¿no? También mi red política que aún, bueno, que los fui a visitar hace poco que se llama Casa Tecmilco. Éramos una organización de jóvenes sin dinero y ahora es un lugar físico construido de adobe y tiene una nueva biblioteca y ahora tiene un café a punto de abrir y con productos de la zona y una cosa que empezó de planos, así de planos. Y eso fue porque también yo de ahí aprendí a cómo ligarse con organizaciones internacionales, en las cuales pues les importa desarrollar el contexto en México, ¿no? Como la liberación en México les es importante, por alguna razón es importante, ¿no? Entonces, pues también saber, como te decía, como hablar con los empresarios, pues también estaba chido, entonces por eso te decía hace rato, Marian, que las herramientas de comunicación a mí me han servido mucho, porque me han permitido comunicarme desde el barrio hasta las altas esferas. Entonces eso ha sido como, y entonces como entiendo al barrio, pues la alta esfera le doy a entender quién es el barrio y por qué deberían, como no darle la limosna, sino de verdad querer que se levante, ¿no? No porque les vayan a quitar sus chambas, ¿no? Sino porque todos merecemos vivirlo de alguna manera equitativamente, igualitariamente y así. Sí, sí. Y, por ejemplo, de todos estos ejercicios que mencionas, públicos, y también mencionas esta parte de que quizá el pueblo se sentía distante y diferente para como poder acceder a Imiari, ir o mandar a sus hijos ahí. ¿Sucedió en algún momento que alguna otra familia de todos estos eventos durante los 7 años llegara y dijera, oye, yo quiero, porque, o sea, está muy chido lo que hacen y quiero este tipo de aprendizaje? O más bien hablando acerca de esto, de qué es lo que hacen ahí en esa escuela y alguien que realmente quisiera saber más, eh, más allá de que se vieran como este apoyo al pueblo, a esta sociedad, a esta comunidad, que está muy padre,
¿qué tanto interés generaban acerca de lo que hacían adentro? Pues era muy amplio el interés que se generaba, pero le respondo rápido. Como no teníamos una certificación, nos mandaban al diablo. Punto. Así, o sea, ajá, está chida tu escuela, pero no das No. papeles, ¿verdad? Así como, no. No, la verdad es que no. ¿Y no van a darlos? O sea, como, no, tenemos estas otras dos opciones, ¿no? Pueden tramitarlo por acá, por el INEA, no sé qué, pero hasta los tantos años, ¿no? Pero no, y ¿cómo le hago si es que nada más quiero que intente un año? Y le digo, mira, de todos modos, lo puedes intentar y te van a tener que admitir a tu hijo, ¿no? En la escuela te lo tienen que admitir, o sea, es obligatoriamente que lo van a admitir. Tal vez le hacen un examen de ingreso o le hacen algún tipo de prueba o lo que sea, pero lo van a tener que admitir en la edad que vaya, ¿no? O sea, como, no. Entonces, pues para mí no era como difícil decirles eso, como, ok, si tú quieres intentarlo, clávate y si no quieres intentarlo, pues no lo hagas, pero tienes esta opción, si lo intentas tienes el INEA y tienes que si no te sirvió para nada, pues vayas a la escuela pública y le digas, mi hijo tiene 8 años, debería estar en tercero de primaria y entonces, ¿cómo le hago para entrar? Y sus certificados anteriores no los tiene, no los tiene, pero bajo como edad le debería tocar aquí. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y muchas de esas veces pasó que sí los aceptaron, ¿no? O sea, muchos de mis alumnos sí se fueron a la escuela pública y sí les dijeron, ¿y tus papeles? No tengo. Ok, ¿cómo le vamos a hacer? Pues nada, tú tienes que darme las opciones necesarias para que mis hijos atiendan a esta escuela, ¿no? Entonces, no, pues que a lo mejor tienes que ir a Tepic, ¿no? A la dirección de la SEP. Ah, bueno, ¿y qué llevo? No, pues una carta, ta, 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 la, y ya, ¿no? Así como, ya. O sea, entonces, me estoy divirtiendo aquí. Entonces, o sea, de lo que Lau dice, o sea, sí había curiosidad de la gente. O sea, la gente sí se acercaba a ver qué pasaba ahí adentro, pero la limitante era la certificación. Sí, sí, porque éramos un híbrido de cosas. No éramos completamente un centro eh, ágil, o sí, no éramos así. Y siempre lo quisimos mantener como un multienfoque, ¿no? Eso permitía que mucha gente se sumara porque era un multienfoque. Entonces había, ah, no sé, herramientas de lo Waldorf, la base era Montessori, nuestras prácticas de toma de decisiones venían de lo ágil, con los alumnos de secundaria sí practicaba toda la cultura ágil de cómo construimos acuerdos y ciertas como la cuadratura inicial y cómo sosteníamos esa cuadratura inicial para que todo estuviera seguro. Este, María era educadora, bajo los pensamientos de Freire, entonces iba más por ahí su cotorreo. Estaba Carlos, que era un estudiado maestro de una escuela de alta academia española, muy conservadora, pero que a la vez pues como que me los tenía a raya en ciertas cosas estructurales para cierta edad que les servía mucho estar estructurada, ¿no? Y a partir de eso, pues ya como que pues, ver qué querían hacer. Y además los chicos tenían la posibilidad de elegir dónde querían estar. No sé, a mí me tocó que uno de los chicos se saltara dos años solo para estar conmigo, ¿no? Para estar en la forma en la que yo estaba trabajando. Ya se despidió con. Entonces, así, básicamente eso. Entonces, lo permite siendo multienfoque, ¿no? Eso es lo que también permitió que se sostuviera el centro, porque las familias no era como, ah, van y hacen lo que quieren, ¿no? No, pues sí, van y hacen lo que quieren, pero también tenemos una cosa que está muy pensada pedagógicamente para que funcione, ¿no? O sea, como los más chiquititos tenían la base de la casa de niños, pero a su vez tenían otros ciertos talleres y a su vez tenían un cierto momentito que era como cultura ágil, ¿no? Así como unas horas.
en las que era juego libre o en las que ellos decidían, yo me voy a poner a leer y entonces como que poco a poco íbamos inmersándolos en cómo tú puedes gestionar tu propio tiempo, sabiendo que también tienes como esta agenda por cumplir, que tampoco está aburrida, ¿no? Que tampoco era como, y nuestras cosas de escuela las manejábamos más por proyectos, entonces estudiamos muchas de estas cosas de aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en preguntas, aprendizaje basado en este, in- inquiry en inglés es como en, bueno, sí es como de preguntas, pero una indagación, como indagando, como algún tema y curioseando el tema. Entonces, eso a mí también me permitía que ellos siguieran desarrollando todas sus capacidades como cognitivas, porque eso yo vi que era una necesidad, ¿no? Era más allá de que quisieran hacer lo que quisieran, necesitaban desarrollar ciertas como habilidades cognitivas que la única forma para desarrollarla, o bueno, una de las formas que yo vi que eran muy factibles para desarrollar era a través de estos proyectos, en donde seguíamos trabajando lo mismo que en la cultura ágil se quería trabajar, ¿no? Como el desarrollo como no por competencia, sino por colaboración, el desarrollo de la confianza, el autoconocimiento, la responsabilidad. Entonces había muchas cosas que las íbamos como acomodando. Entonces, cuando llegaban conmigo con los adolescentes, pues ya los chicos tenían una cierta estructura en la cual, ok, vamos a ver cómo funciona dejarlos hacer de su tiempo lo que quieran. Y ellos fueron acomodando sus horarios pidiendo todas estas cosas que también para ellos se volvió una necesidad. Ahora todos esos alumnos que yo tuve pasaron por la escuela, o sea, se fueron a la escuela, ¿no? Cuando terminé mi ARI para mí, esos chicos se fueron a las escuelas públicas o a una escuela privada y no les costó trabajo, ¿no? No fue como, güey, no sabían nada, ¿no? Es como, ok, hay algunas cosas que sí son más complejas, pero su curiosidad generó que las pudieran aprender más fácil. Entonces, pues no es como que yo quería que se fuera como totalmente a la escuela, sino que se tuviera también la posibilidad dentro de un espacio de aprendizaje de que aprendieran más cosas, ¿no? Como a gestionarse emocionalmente o a aprender herramientas en las que pudieran liderar proyectos o a crear proyectos o a hacer proyectos ya creados en donde se desarrollaran muchas otras habilidades. em, Sí, así. Entonces yo creo que eso era lo que llamaba la atención, que no era solamente o es un Montessori, o es un solo Waldorf, o es un así, porque luego pues eso ni entendían, porque también tienen ciertas prácticas, sobre todo lo Waldorf, medio que van fuera de la religión y luego chocar con la religión de la gente, pues también era como, oh, no, no queremos ese conflicto, ¿no? Como, sí, entonces pues respetábamos, ¿no? Y nuestra sacralidad, porque sí la teníamos una cosa muy sacra, sí hacíamos como celebraciones cuando se sembraba o sí hacíamos algún tipo de altar, en nuestros ambientes había un altar, ¿no? Cada uno tenía un altar, cada ambiente de trabajo tenía un altar, entonces había una sacralidad ahí en la que al inicio se ponía algún objeto que cada uno de ellos le diera valor y entonces eso era lo que íbamos a respetar. Entonces la construcción de valores también se volvió un fundamento. Por eso se parecía mucho a lo ágil, por eso se parecía muchísimo a lo ágil. eh, y yo pues intensé en lo ágil, pero no a todos, o sea, todos pensaban que era una cosa más de hay que hacer lo que queramos y realmente era como, pues no es así, sino a mí me gustaba por eso la parte de resolución de conflictos y construcción de acuerdos. Sí. Sí, o sea, usaste lo que en ese momento podía toda la comunidad comprender y adquirir, practicar. Ahora, última ya, última. Este modelo que ustedes crean y está, como mencionas hace rato, y creo que ya lo entendemos también, el entorno sí es importante. Es donde lo vas a abrir, qué gente hay, qué ideología predomina, todo esto es importante. Más, tú ves trabajando comunidades, porque además es uno de los objetivos de la red, que se cree comunidad. Pues, ¿es posible trasladar todo esto a la ciudad?
Estamos hablando de un contexto donde era el pueblo pequeño, turístico, ¿no? Estábamos hablando de Educambiando, en la montaña, alejados de la ciudad. ¿Se puede trasladar esto a la ciudad? O sí o sí, debe ser en un entorno realmente que favorezca la creación de comunidad y donde se pueda hacer esta interacción adentro, afuera, exterior, ¿no? Gobierno, eh, privado, toda esta red que fuera un poco más sencillo de desarrollar, de construir. A mí me parece que sí, pero en realidad no. Como lo soñé algún día, en realidad tiene un nombre, se llama Cacao, ese centro. Y es un centro de aprendizaje de ciencias, artes y oficios. Esa es la única manera que yo encontré en toda mi locura de que cuajara en una situación urbana, ¿no? Y a partir de tener una cosa centralizada, poder como hacer proyectos en comunidades que tuvieran este centro como lugar de encuentro. Eso es la única forma que yo encontré que se puede llevar a cabo en una ciudad, pero sale por completo de ser un centro como de aprendizaje autodirigido en su totalidad, ¿no? Puede utilizar las herramientas, tal vez se construya de una manera democrática y se construya de una manera comunal y colaborativa, pero primero pues tiene que participar la comunidad que vaya a formar parte o tiene que haber un núcleo que se maneje con estas herramientas y que a partir de ahí se vaya extendiendo a los siguientes núcleos, ¿no? Como eso es la única forma en la que yo me imaginé que podría hacerlo, ¿no? Así tener un centro y sobre todo esos tres ejes, porque para mí son importantes, ¿no? Son las cosas que ser como el desarrollo con tus manitas en cuestiones que no son tan industrializadas, el desarrollo de la línea estética por el asunto más de una expresión de tu ser, ¿no? Y teniendo todas esas habilidades y capacidades desarrolladas, y pues la ciencia como la cosa lógica, racional, que te da este pensamiento crítico de dónde sí participo, dónde no participo, cómo participo, para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo aquí, ¿no? A través de las ciencias es donde yo he visto que se desarrolla este pensamiento. Entonces, creería yo que sí se puede tomar este contexto ahí, así, y que puede ser ligado con el gobierno y todo lo que tú quieras, porque pues bueno, eso es lo que realmente han hecho, ¿no? Las escuelas como, no sé, la Nacional de Bellas Artes, este tipo de cosas, pues así empezaron, ¿no? Y después se volvieron una institución. Entonces, creo que juntar esas tres como permitiría, y también pues tú tendrás que hacer el objetivo de tu comunidad. O sea, quieres trabajar con la gente de la calle, quieres trabajar con los adictos al crack, quieres trabajar en las cárceles, quieres trabajar, ya tú depende, ¿no? El núcleo con el que vayas a trabajar, ¿no? Pues puedes hacerlo en una colonia refresa, ¿no? En la ciudad y vas a tener tal vez el ingreso que no vas a tener en el barrio de Iztapalapa, ¿no? Pero en el barrio de Iztapalapa también se necesita, ¿no? Acá se necesita otra cosa en las altas esferas, ¿no? Tal vez hacerles ver cómo viven las otras no altas esferas y en las no altas esferas, hacerlos aprender como aprenden las altas esferas, ¿no? O sea, eso es la única como pensamiento que ha cruzado cuando escucho esta pregunta. Entonces, eso, así es la única manera en la que creo que podría funcionar, pero no necesariamente tendría que ser un centro ágil como tal. O sea, que se agilice la cosa, ya que está ese centro, sí. O sea, porque todos lo van a ver así como, ah, sí, aquí sucede y hay un Kanban gigante y está todo esto y las bases fundamentales son esto, pero eso tiene que estar en nuestras prácticas docentes o en nuestras prácticas como facilitadores. O sea, lo que realmente se necesita es un compendio no de herramientas, sino de, ¿cómo se dice? De actividades, ¿no? Que se desarrollen como, no sé, quiero enseñarles la biología marina y esta biología marina, ¿cómo le voy a hacer, ¿no? Entonces, la desarrollas y entonces esa actividad de la biología marina a lo mejor te lleva a, al acuario, a lo mejor le pides permiso
al gobierno de Campeche que nos deje ir al mar y nos presta un bote. Y entonces, pues eso ya te va abriendo el cómo vas a conectar la red, ¿no? Así como, o en la línea de arte, necesito que estos morros vayan y conozcan las cosas que ya existen, entonces, pues ya existen. No es como que vamos a llegar con la novedad, ¿no? O sea, ya hay cosas que ya existen que nosotros tenemos que utilizar, ¿no? Para que se vuelva como, estos pinches loquitos, ¿qué están haciendo? No, voy a ir a conocerlos, ¿no? Así como, entonces por eso es que yo soy así tan de, ok, yo llevo mi palabra allá y entonces la gente cuando dice, ¿y este loquito de dónde salió y para qué trajo esta información? Pues ya dicen, ¿y en qué trabajas o con qué estás juntándote? Y entonces les digo, mira, pues me junto con esta gente y hacemos estas otras cosas y entonces es como, órale, chido, güey. Entonces le das voz a tu red, ¿no? Entonces eso es lo que creo que hace a la red, ¿no? La gente que ya tiene su cosa, va hacia afuera y son como los polinizadores de alguna manera de nuestras redes, así como mi coleguita aquí al ladito, que ha hecho, por eso la conocí, ¿no? Así la conocí a Mariana. Entonces, eso hizo que nuestras redes se juntaran y ahora que nuestras redes se juntaron, coincidimos en esto, pero en realidad tenemos unos mundos alrededor de nosotros que en otro momento ya se pegaron y eso es lo que creo que debería hacer la red. Ok. Ya nos vamos. Sí, estamos a 8 minutos, pero yo me gustaría que volviendo como a ti y porque entiendo como toda esta curiosidad por los proyectos y las cosas que has hecho, pero también como regresando como a esta humanidad de la persona que eres. Eh, es que, ¿sabes? Una cosa que me movió de lo que dijiste y que justo estoy explorando y me gustaría como dejarlo ahí por si alguien, o sea, después más escucha y Ana Lau y yo a lo mejor lo estaremos explorando por nuestra cuenta, es esta parte de como el autoconocimiento, o sea, porque yo escucho en tus palabras, o sea, como mucho autoconocimiento, ¿no? O sea, de tus habilidades, o sea, de tus capacidades, o sea, de cómo, de entonces el alcance que tienes, ¿no? De las relaciones y todo esto que facilita la gestión de todo lo que hiciste, ¿no? Entonces, como ese autoconocimiento también, tú lo mencionabas como recuperar el poder y a veces le tenemos miedo, ¿no? O sea, eh, me hace como llevarnos a reflexionar, eh, ¿por qué nos da miedo el poder? O sea, ¿por qué nos da miedo el poder? Y por qué o sea, por qué cuando nos da miedo y a quién le dé miedo, ¿no? O sea, yo también a veces resueno un poco con cuando he sentido como este miedo de ser poderosa. O sea, quizá porque puedo pensar como en qué tal que no lo sé usar y abuso de las cosas, ¿no? Pero también porque para mí el poder es mucha responsabilidad. O sea, y entonces también voy a tener que responder. Y entonces eso a veces he preferido muchas veces como, ay, sí, mejor que responda alguien más, ¿no? Y entonces me trae como a pensar creo que un gran aprendizaje de lo ágil, de la filosofía, es el desarrollo de la responsabilidad, ¿no? Y tú lo mencionaste ahorita como varias veces, ¿no? O sea, como un valor, como una práctica, me gustaría que a lo mejor pudieras compartirnos para ti ¿cómo, cómo ha sido este entendimiento, o sea, en la conexión con esta filosofía de recuperar tu poder em, y la responsabilidad que conlleva? Esa es una pregunta. Y la última sería, estábamos platicando en las otras entrevistas de si esta red fuera un ecosistema, o sea, es un ecosistema, yo lo considero así. ¿Qué lugar juegas en este ecosistema? ¿Qué rol has asumido o crees que has asumido en este ecosistema? ¿Qué serías? ¿Qué serías? Entonces, son dos preguntas. Ok,
respondiendo a la primera, que creo que es la que te voy a pedir la que me repitas la primera. Ok, respondiendo a la segunda, porque la primera me la tenía que repetir. Ok. Em, yo acabo de hacer un relajo. Está bien. Me puedo sentir como si fuéramos un ecosistema, me gustaría ser las hojas de los árboles por la capacidad de transformar la luz en alimento, ¿no? O sea, como, o la clorofila en sí misma, ¿no? Así como también sé que juego el rol de ser o colibrí o abeja o polinizador, ¿no? Como que va de aquí, aprendió, va para allá. El mensaje va para allá y entonces eso trae también la miel hacia otros lados y permite que florezcan otras cosas en otros lados. Híjole, me siento todo el ecosistema, no sé cómo puedo explicarlo. Sí. Lo que no puedo sentirme, creo, es este sólido árbol, tal vez, ¿no? O la roca, o esas cosas, no sé, no, no es mi papel, ¿no? Como el que da la solidez. O soy el que inicia o el que lleva para allá el mensaje. Sí. A veces soy el fuego que quema todo, ¿no? Dentro de todas las cosas, sí, a veces soy el fuego que quema todo y porque tiene que quemarse. O sea, porque ya no sirve para nada, ¿no? O sea, ya sí, se acabó la cosecha, tal, bueno, práctica número uno de la humanidad, pues es como vamos a quemar todo y vamos a ver qué sirve y qué no, después de dar la vuelta, si no, eso mismo, pues ya dejó medio que fértil la tierra o abono con algo, esas cosas. Sí, me siento más los elementales en ese sentido. Mm, Sí, ok. sí, sí. Dentro de un ecosistema me siento los elementales y dentro de esos elementales me siento fuego y viento. Sí, o sea, o el que lleva la palabra o el que quema todo. Ok. Entiendo. Ok. Bueno, la otra pregunta, si quieres, unos minutos para que se responda y si no, también no la podemos llevar como de tarea, pero me gustaría ver si tienes una respuesta. Que te decía que en esto que escucho de recuperar nuestro poder, o sea, que es algo que escuchaba que permite para ti como el autoconocimiento, la autodirección, como esta liberación. Es una manera también que invita a la recuperación de nuestro poder. Em, y mencionabas también como el desarrollo de la responsabilidad, porque diría Spider-Man, que todo poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, pienso como, ¿cómo ha sido o sea, en tu experiencia y tu práctica de la autodirección, eh, este camino de recuperar el poder y asumir la responsabilidad? ¿Cómo en qué parte de este proceso te puedes ver ahora? Eh, a lo mejor si quieres compartir cómo te veías antes de conocer como, digamos, esta filosofía, como estas formas a el lugar en el que estás hoy. Pues la verdad en este momento no me siento nada responsable con respecto a los procesos colectivos, ¿no? Como hubo una cosa que en el I Ching leí y me pareció muy elocuente, en la cual a veces hay que, como más bien, la disminución de los superiores genera el aumento en los inferiores, ¿no? Eso a qué me hace como pensar, que es como, si yo he de tener una gran responsabilidad solo en una persona, prefiero que la tengan un chingo, prefiero que la tengan todo, ¿no? O sea, entonces no me siento responsable porque no he querido como tal vez tomar el lugar que yo
creo que debo tener dentro de este proceso colectivo y el lugar de tal. O sea, mi poder es ordenar las cosas. Es uno de los poderes que tengo, así como desordenar, ¿no? Entonces, eh, algunas veces he sentido que no es necesaria mi participación. Por tanto, también me he juzgado de ser irresponsable, pero he visto cómo mucha gente, al ver mi irresponsabilidad, si así lo podemos decir, toma su responsabilidad un grado mayor. Y entonces es cuando he visto que, ok, tú te volviste también responsable porque viste que yo era un irresponsable, o eso hablando desde un juicio. Pero yo antes era más responsable y creía que se podía cambiar como mucha de la estructura, ¿no? Antes de conocerlo ágil y conociéndolo y así. Ahora que, como lo hablábamos hace rato, no he practicado tanto esto, lo he dejado de hacer y lo puse a un lado porque creía que no debía hacerlo ya, porque estaba sobre todo muy emocionalmente generando un rechazo a todo esto porque no me sentía acompañado, porque vi que no estábamos generando ningún cambio, porque lo rechazó completamente mi comunidad, porque después de haber trabajado chingo de tiempo para un mismo comunidad, mismo pueblo, y yo haber vivido mi cosa personal en el asunto de las drogas y todo este asunto, generaron un rechazo tal que fue como, pues ya no me importa, ¿no? Pero bueno, eso ahí, contextualmente en mi pueblo, viéndolo de fuera, me da mucho gusto verlo, me da mucho ánimo el asunto de que hay mucha gente que sí quiere seguir cambiando el mundo. Entonces, mi lugar o mi poder es asistir, primordialmente asistir, solo estar presente, porque eso genera que se siga haciendo. Eso es mi poder. Mi presencia es mi poder. Es uno de mis primeros, o sea, como yo, ente diferente, sé que inicio cosas, entonces, si estoy en el inicio de algo, eso va a prosperar. No es algo que he visto que genera. O sea, por eso, si ahora vamos a estar en el retiro, quiero estar ahí, porque si estoy ahí, simplemente por estar ahí, eso va a generar como una ola hacia que se siga generando o que todo solamente por estar ahí. Y ya no me cargo con la responsabilidad de, ah, no, pues quiero hacer esto y aquello y asá, 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 porque no me siento capaz. Esa es mi realidad. Y no me siento capaz porque no tengo otra vez las herramientas y no las he practicado. Entonces, como no tengo las herramientas y no las he practicado, y pues tengo miedo de ir a presentarme y como tengo una vocecita que me dice, eres el ser más desorganizado de la vida, güey, así como nunca vas a lograr hacer nada, ¿no? Pues primero quiero decirle a esa vocecita, güey, o sea, ya no importa, sí, ya no importa, porque de todos modos genero cosas, ¿sabes? Pero a su vez también, pues quisiera demostrármelo a mí, ¿no? Que sí puedo, o sea, que sí lo quiero lograr y que lo voy a lograr, pero soy paciente hasta que de verdad haya una motivación mayor como la había antes, que era quiero cambiar el mundo y que vuelva completamente ese fuerza vital a mi ser y que ya nada más, nada me importe, sí, eso. Y, y sobre todo, pues estar con gente como Lana Lao o contigo o con, sí, mujeres revolucionarias, porque los hombres como que todavía no me estoy como, o sea, a menos que sea tal vez Gainco y Rubén, son a los únicos que puedo admirar, ¿no? Sí, necesito hombres que admire y muchas mujeres revolucionarias a mi lado para que jale, o sea, otra vez le den como cuerda a la pasión y, y que sobre todo yo tenga las herramientas para sostenerme emocionalmente.
como que me dan unos así altos de, güey, estoy así otra vez, como si estuviera en drogas, y él así, ¡fu! Así, ¡fu! Hasta abajo, así, ok, ahora me va a costar otra vez Claro. levantar, ¿no? Entonces tal vez es comenzar de nuevo a escribir proyectos o a retomar todas esas cosas que están medio en mi cabeza, muchos universos, y decir, ok, bueno, hoy te toca solamente hacer esto para los niños. No tienes que cambiar el mundo, no tienes que acabar las guerras, no tienes que defender el bosque, no, no, no. Así como, enfócate en desarrollar cosas para los niños. Así punto. Y quiero una compu, así que. Ok, ok, bueno, pues am, a mí me gustaría despedirnos diciendo con esto que voy a compartir. Mm, yo creo que el constante como de la autoobservación, ¿no? O sea, que mencionabas como empezar a vernos y pues también tiene ciclos, ¿no? O sea, es como un ciclo infinito. Y a veces eh, podemos ser como muy duras, o sea, muy duros en la manera en la que nos observamos. Creo que somos nuestros más grandes jueces. Y, y también una, o sea, una forma de responder como a la vida y a las necesidades de la vida es parar, pienso, como solo existir, ¿no? Y saber que por nuestra sola existencia merecemos todo, ¿no? Y no tenemos que ser nada más, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los aprendizajes más que a mí, o sea, me han parecido como más importantes en este camino es reconocer eso. O sea, que no necesito nada más que solo existir. No necesito demostrar que soy ninguna otra cosa, ¿no? Y que por eso ya tengo un derecho de vida, ¿no? Y de dignidad y de un montón de regalos que están ahí. Entonces, bueno, eso, que tenía ganas como de decir eso y de también como cambiar el discurso, o sea, que tenemos, o sea, es una invitación, como también cambiar el discurso también que tenemos sobre la responsabilidad, ¿no? Porque a veces creemos que hay que cargar con todo en el mundo, ¿no? Y solamente también o sea, puede estar, la responsabilidad puede habitarnos en el saber que hoy no podemos cargar con todo el mundo, ¿no? Y que está bien. O sea, y solo es como, solo lo comunicamos y ya. O sea, no necesitamos otra cosa, ¿no? O sea, decir, hoy no, hoy no puedo y háganle como puedan, ¿no? Porque hoy yo estoy así. Am, Mi amiga Adriana, entre una de sus sabidurías, me compartía que a veces en las relaciones humanas, este, dice eso de que dar nuestro 100 y nuestro 100 o el 50 y 50 para el 100, o sea, decía ella que es como un poco ficticio, ¿no? Que no siempre las personas estamos, o sea, que a veces uno está en el 20 y el otro está en el 80 y entonces podemos tener un 100, pero que a veces los dos estamos en el 20 y pues hay que ver cómo le hacemos con este 40 que tenemos, ¿no? O sea, y aprender a gestionarnos desde ese lugar. Y es hacer como también abrazar nuestra humanidad y poder reconocer que eso es lo que podemos, ¿no? Y está bien poder hasta ahí. Entonces, bueno, te agradezco mucho que hayas compartido este momento de ti con nosotros y sobre todo como que creo que hay un montón de aprendizaje ahí sobre lo colectivo, ¿no? Porque te mueve, o sea, escucho como tu ser te mueve en la colectividad, ¿no? O sea, es como donde resuenas. Y, y sí, me hace como esto de los elementales y todo, a lo mejor después puedes encontrar más cuál es ese lugar, ¿no? O sea, cuál es ese ser que te habita en este ecosistema. ¿Y tú, Arnela, quieres compartir algo?
para despedirte. Pues muchas gracias, siempre es un placer escucharlos a ambos, de verdad, me encanta, gracias. Y coincido que, fíjate que esta reflexión del poder lo quiero compartir algo como muy rapidito. Sí, efectivamente el poder es responsabilidad, mas yo creo que hay varios tipos de poder. El poder que ejercemos sobre y el poder que tenemos en colectivo, juntos, yo y cómo potencio mi poder cuando lo pongo al servicio. Entonces, este poder, esta habilidad, esta palabra, este pensamiento, lo pongo al servicio y se vuelve un poder en positivo. Y la responsabilidad casi se vuelve nula, porque tendemos a entender la responsabilidad como algo de culpabilidad por algo que no hice o no quiero. Pero si nos encontramos siempre en este camino del servicio y como bien dice Marian, en esta cuestión de reconocernos en nuestra humanidad, entonces la culpabilidad se va desapareciendo y la responsabilidad se transforma en un compromiso que no cuesta, porque estamos en el propósito. Entonces ahí es como un poco más mi análisis con respecto al poder y todos los demás, ¿no? De que el poder que se traslada al gobierno y las grandes esferas y no sé qué y demás. Pero si yo me mantengo en esto, donde mi poder real viene de dentro y no me lo da nadie, y está no en condicionamiento, está basado en lo que son mis habilidades, mis dones, para lo que vine aquí. Entonces, claro que se van desapareciendo muchas otras cosas que solamente nos van cargando de esta voz que no sirve para nada. Entonces, sí soy más de como me trabajo yo y trabajo para el mundo. Entonces, aunque tú digas, Diego, que no has hecho tu sueño de cambiar el mundo, por supuesto que lo haces. O sea, cambias el mundo de alguien y ya con eso cambiaste un mundo, ¿no? En este ser, ser aire y ser fuego, transformas, transmutas y estás cambiando. Entonces, cada persona que vas tocando es una transformación constante. Pero el ego nos dice, hay que transformar el mundo. Sí, pero empecemos por el nuestro y los que tenemos aquí cerquita. Entonces, yo creo que sí lo haces. Y tú también, María. Gracias. Y tú también. Lo hacemos, chicos, lo estamos haciendo. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.